No hay por qué tenemos que estar casados. ¿Nunca pagó pensión de alimentos? ¿Cuántas veces los dejaste vestidos, preparados y no fuiste nunca a Exactamente. buscarlo? Mentira, ¿cómo puede ser eso? Mentira, ¿Supiste tú que tu mamá me engañó? que ahora tú sabes quién soy yo porque estoy al lado de mi mamá. ¿Nos está viendo la cara a todos? No entiendo cómo puede mentirte. ¿Qué relación hay entre que la casa está a nombre de su hermano y el bienestar de su papá? Yo no quería llamar porque yo no me quería exponer a esto. Y yo sé, si mi papá vende la casa, la repartí, la iba a quedar sin plata. Hace más de 3 o 4 años, como él nos dice, no ve a su padre. Será mi hermana, pero yo no quiero verla nunca más en la vida. Quizás estoy siendo imprudente con mi honestidad. Todos los martes y jueves a mí me encantan porque los dejamos súper informados de aquellas enfermedades que son importantes y recurrentes en nuestra población. Clínica Indisa está presente todos los martes y jueves a través de sus facultativos para enseñarnos. Hoy nos van a enseñar de los embarazos de riesgo. Y estoy ya con el doctor Jorge Gutiérrez, médico obstetra de la Clínica Indisa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por venir. Gracias a usted por invitarme. Lo invito a usted y a quienes nos acompañan a ver una nota introductoria en el tema de nuestra periodista Paulina Alvarado. Según indican las cifras de los expertos, antiguamente lo habitual era que el 15% de las madres se enfrentaran a un embarazo de alto riesgo. Sin embargo, esta cifra ha ido en aumento. Se informa que esto se debería a la gran tasa de futuras madres sobre los 30 años, también al crecimiento del uso de fertilizaciones asistidas, es decir, más embarazos múltiples, y también a una población materna con sobrepeso, siendo cerca del 60% de las pacientes. Entonces, en resumen, el aumento de la edad de ser madres junto a la masa corporal son factores determinantes a la hora de desarrollarse un embarazo de alto riesgo. Pero más allá de las causas o los motivos por los cuales se da, ¿cómo podemos enfrentarlo en caso de que sea nuestro caso? ¿Cómo podemos evitarlo también? Carmen Gloria, junto a los especialistas de Clínica Indisa, revisarán este tema en profundidad ahora, en el estudio. Muchas gracias, Paulina. Mi querido doctor, nombra varias causales o aspectos que son súper comunes hoy día en nuestro país. Primero, somos una población que tiene un exceso de peso importante. Sí. Segundo, la maternidad es cada vez más tardía. Correcto, y están todos encadenados porque una cosa habitualmente conlleva a la otra. Las mamás en Chile están tratando de diferir sus embarazos a edades gestacionales, a edades, digamos, de edad materna mayores, y eso significa más dificultad para embarazarse y, por lo tanto, mayor recurrencia al uso de terapia de reproducción asistida. Y eso genera habitualmente un aumento en la tasa de embarazos múltiples. Sí. ¿Sobre los 35 años ya es considerada una edad tardía para ser mamá? Sí, ¿Es de así? acuerdo a la mayor parte de las guías internacionales, hasta los 36 años se considera una edad óptima, entre los 18 y los 36. Después de eso aumenta el riesgo de una serie de complicaciones, tanto médicas como fetales. ¿Debo prepararme abandonando todo esto que dice acá, cigarrillo, alcohol y droga, antes de embarazarme? Si ya no lo hice, ¿puedo dañar directamente a mi hijo? Totalmente. Esa es la primera y gran recomendación que debiera dar el ginecólogo o el obstetra al cual consulta una mujer que se quiere embarazar. Lo primero que le va a decir es que deje el cigarrillo, que deje el alcohol, que empiece a tomar ácido fólico y que baje de peso a un peso normal, porque eso le va a evitar un montón de problemas, tanto médicos como esqueléticos. En cualquiera de estas situaciones, lo importante son los controles médicos, entonces. Lo más importante es el control, exactamente, no saltarse ninguno. Otros factores, dice, complicaciones varias que pueden producirse embarazos múltiples y embarazos previos. Dentro de las complicaciones, yo te podría decir que hay algunas que vienen antes del embarazo, son mamás hipertensas, son mamás diabéticas o mamás con enfermedad autoinmune como lupus, por ejemplo, que se embarazan y requieren un especialista en embarazo de alto riesgo para su vigilancia. Y otras son complicaciones que aparecen durante el embarazo y también son complicaciones que deben ser manejadas adecuadamente por un especialista en medicina materna. ¿El embarazo múltiple siempre es considerado de alto riesgo? Siempre, siempre. La mayor ¿Y parte sean de los dos o embarazos. más? Dos o más, claro. Ya. Embarazos previos se refiere a haber tenido embarazos complicados anteriormente. Exactamente. Exámenes pertinentes para evitar o controlar estas situaciones de riesgo. O sea, si ya estoy con sobrepeso, tengo más de 35, tengo un embarazo múltiple, o alguno de ellos, no todos juntos, Claro. se considera embarazo de riesgo, por lo tanto, debiera tener un control mayor que un embarazo normal. Debiera tener un control más especializado, diría yo. Este es un embarazo para que lo maneje un experto en medicina materno-fetal o perinatología. La ecografía especializada se refiere básicamente a la ecografía que se hace a las 12 semanas para pesquisa de defectos
tipo cromosoma o para pesquisa de preeclampsia. El análisis para detección del DNA fetal se hace en mujeres que tienen más de 36 o hay sospecha en esa ecografía de las 12 semanas de que el fetito pueda venir con un daño de tipo cromosómico. La ecografía de longitud del cuello del útero, es particularmente importante en mujeres que han tenido un parto prematuro previo o que han tenido cirugía en el cuello del útero, por ejemplo, mujeres con un cáncer del cuello que le amputan un parte del cuello con un cono, ¿verdad? Exactamente. Esas mujeres quedan con un cuellito corto y tienen que ser vigiladas cada 2 semanas con longitud de cuello. Y los análisis de laboratorio, algunos son específicos dependiendo de la patología que tenga la señora. Doctor, estos embarazos de riesgo, de alto riesgo, tienen distintas categorías el riesgo, ¿cierto? Sí. ¿Pueden llegar a buen término si hay un control específico y súper cauteloso, súper riguroso de este embarazo, ¿cierto? Absolutamente. O sea, la clave acá es que el embarazo esté vigilado por un especialista o un equipo multidisciplinario, y en el 90 y tantos % de las veces estos embarazos terminan muy bien. Eso le iba a decir, o sea, un embarazo de alto riesgo no quiere decir que no vaya a llegar a término. Exactamente. Ahora, yo puedo prevenir que ese embarazo de riesgo se transforme en más riesgoso aún tomando estas medidas, ¿cierto? Exactamente, sobre todo la cita previa de la concepción, si la mujer ya tiene alguna enfermedad que pueda condicionarle un aumento de riesgo. El aumento de riesgo significa, en el fondo, limitar las posibilidades de que el embarazo, como dijiste tú al principio, llegue a término, llegue a feliz término. Pero no por eso no es viable. Pero no por eso no es viable. Evitar, evidentemente, y por Dios que hay que recalcarlo esto, porque hay algunas que insisten que no, que los primeros meses sí se puede fumar, que un cigarrito al mes no hace mal. Y el alcohol. Un Algunas mujeres creen que un traguito no pasa nada, pero el feto no metaboliza el alcohol. La placenta es la que hace que salga todo el alcohol, así que el fetito puede estar tomándose un pisco sour durante unos 4 o 5 días. Con los daños que se implica. Y eso es dañino para el feto, exactamente. Y atención médica prenatal, o sea, ser riguroso con la atención y control médico, ¿cierto? Exactamente, eso es capital para tener un embarazo de término. Muchas gracias, doctor. No hay de qué, gracias a ustedes por la invitación. Y ya sabe, todos los martes y jueves, saque su libretita y va anotando los consejos que Clínica Indisa nos trae, porque ellos también se pusieron al servicio de Chile. Muchas gracias. Si por la pandemia quedaste sin trabajo, con deudas y más encima ya no las puedes pagar, es tiempo de solicitar asesoría de un experto. Los abogados de Defensa de Deudores están disponibles para ayudarte. Visita www.defensadeudores.cl o llama al 600-5719-300. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca, tu tranquilidad es un derecho. Muy buenas tardes, abro la sesión. Don Enrique, doña Patricia y doña Carmen. Bienvenidos todos. Gracias. ¿Cuál es su caso, caballero? Bueno, mira, Patricia, yo vengo aquí a pedirte solamente el divorcio. Sé que estamos más de 30 años separados y no encuentro el motivo que estemos... Yo quiero mi libertad, quiero separarme. No hay por qué tengo que estar casados. Ya, pasado 30 años. Ese es el problema. A eso vengo yo, señorita jueza. Oye, quiero hacerte una pregunta, a ver si lo vas a ser capaz de responderla. Cuando fuimos en el 2013 a los tribunales, ¿puedes contar por qué te retuvieron el divorcio y no te lo dieron? ¿Puedes explicarlo tú? No llegamos a eso. ¿Ah? No llegamos a eso. ¿Cómo no llegamos a eso? No, porque tú llevas Tú pediste ese divorcio, ¿por qué no te yo lo lo dieron? pedí y tú llevas un papel que demostraste a la abogada que me estáis cobrando una pensión alimenticia, y lo cual yo no quise seguir adelante con los juicios. Pero te lo retuvieron el divorcio, No. no te lo dieron porque te dijeron que tus hijos tenían que cobrar el de ellos y yo el mío. No. Acuérdate que tú, y fuimos ahí porque tú me demandaste porque tú querías que yo te diera una pensión a ti, para ti. Ahora lo que dice la señora es bien coherente a lo que ocurre en tribunales. Claro. El que demanda de pensión de alimentos tiene que estar el que demanda de divorcio tiene que estar al día con la pensión de alimentos. Claro. Si no, el tribunal simplemente desestima la demanda, o sea, no tiene capacidad para demandar. Correcto. Si usted en el 2013, como se dice la señora, tenía una deuda importante de pensión de alimentos, muy probablemente el tribunal le desechó la demanda. Señora Carmen Gloria, disculpe. Claro, lo que le está diciendo usted a él en el 2013, como explicaba mi mamá recién, él pidió el divorcio, pero él debía pensión de alimento del año 93. Y la pensión de alimento que él pagaba en esos años era por mi mamá y por nosotros, que éramos 3 hijos. 20 años debía de pensión de alimentos, o sea, nunca Exacto. pagó pensión de alimentos. yo- Pagaba 25.000 pesos porque ahí está el papel, señorita Carmen Gloria, que trabajaba en
y para el tribunal le pidió que le retuvieran la plata y después él se retiró. A la empresa donde él trabaja. Efectivamente, tenemos acá una liquidación de... Fue la última vez que me pagó a mí. Esa liquidación es de la deuda que en el 2013, cuando Que él él pidió tenía, el sí. divorcio, era solamente la deuda que tenía con mi mamá. En ese minuto debía 11.909.992 pesos. Efectivamente, si estaba en estas condiciones, le deben haber rechazado la demanda. pues, Pero esa era caballero. solamente la deuda que Esta tenía con mi mamá. deuda es a enero del 2013. Sí. Señorita jueza, mire, me deja explicarle. Le dejo. El problema que pasaba que a mí me descontaban en la empresa mi sueldo. Entonces, como la secretaria se olvidaba de depositar todos los meses, ella iba y me firmaba la orden de arresto. Entonces llegaba la policía y me iba a buscar donde estaba yo. Y me llevaban a la oficina y demostraban que yo tenía descontado la plata por planilla. Entonces ella fue al juzgado y le dieron una autorización para que la empresa le pagara manualmente la plata a ella. Sí, pero en el Entonces, 93... esa plata, usted no se mete porque usted está chiquitito. Puedo entender su explicación, pero no se condice con los documentos. La liquidación efectuada en enero del 2013 dice, en forma específica, que durante el año 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, hasta enero del 2013, o sea, entre mayo del 93 y enero del 2013, no hay ni un peso pagado. De hecho, en el 93 él se No, retiró no, de la empresa. Y esa es la liquidación del tribunal. Y usted comprenderá que un documento del tribunal para mí hace plena prueba respecto a ese Pero hecho, hay- más allá de lo que usted me puede explicar. Pero a mí me lo descontaban y eso pasaba manualmente. Raro porque acá, Entonces esa plata no está... caballero, no está es bueno que lo contemplada. aclaremos. La Bueno. forma de pagar es la forma que el tribunal dictaminó. Si el Señorita. tribunal ordenó que era por retención judicial abonándose a esta cuenta, esa era la forma. Cualquier otra forma es pagar mal. Y si usted presentó en esta misma fecha una demanda de divorcio y el tribunal vio su liquidación de pagos, la rechazó la demanda de No, divorcio. que resulta Señorita, que- en el que a mí 93, me la claro, él hasta el descontaban, 93 pagó, a mí me lo pero en el descontaban. 93 se retiró de la empresa. Por eso ya del 93 nunca más hubieron pagos. Sí, pues la deuda es de mayo del 93 Y en esa deuda adelante. es solo con lo que le debía a mi mamá, porque ya Usted es hija del caballero. Sí, el tribunal... ¿Cuántos hijos tuvo ese matrimonio? Somos 3 hijos del matrimonio. Todos mayores de edad, me imagino. Sí, a estas ya alturas. todos mayores de edad al 2013, que fue cuando él demandó. Y además de la pensión de alimentos, ¿tenía relación usted con el caballero? No, ninguna, ¿Ninguna? ninguna. No, porque ella me alejó No, de mentira, mi hijo. mentira. ¿Quién la alejó de sus hijos? Ella me alejó porque por el juzgado no me dejaban que mi hijo fuera de mi casa porque yo tenía otra pareja y que era mal visto que mi hijo me vieran con ¿Quién esa le dijo mujer. eso? Ella me lo estaba en el juzgado. Eso es mentira, señorita. Ella Yo pudo lo haber podía, dicho lo cual- podía sacar. Ella Mentira. podría haber dicho eso, pero el tribunal Mentira. evidentemente no iba a decir Es eso. que no me Eso autorizaron, no es no me efectivo. autorizaron. Señorita. No es efectivo eso, No me caballero. Señorita, autorizaron, es que disculpe. yo me daban la autorización para sacar a mi hijo, pero ¿Qué yo edad tenía tiene que usted, andar señor? todo el día con 37 él. años. ¿Cuántas veces los dejaste vestidos, preparados y no fuiste nunca a Exactamente. buscarlos? Pregúntele a él. ¿Cuántas veces? Acuérdate Tu que- hija, cuando yo me... Pregúntele. Mire, cuando estaba más Cuando grande, tú me incluso ellos pegaste. iban a mi casa. Mira. los tres. Ya cuando estaba más grande, ellos iban a mi casa. Y a lo más del coche Ya, de la casa. a ver, supongamos que yo le creo toda su versión. Ya. Que un tribunal de la República, en una forma excepcionalísima, porque es bueno aclararlo para que la gente no vaya a pensar que es así, no tiene nada que ver las parejas posteriores que uno tenga después de la separación con la relación con los hijos. Ningún tribunal considera eso como antecedente, a menos que haya un riesgo para los niños. Punto 1. Supongamos que en el caso suyo se equivocaron, todo salió mal, todos se confabularon y le prohibieron. Su hija dice que tiene 37 años. Hace más de 20 años que usted Ella- podría, si me escucha, me puede responder con coherencia. Hace más de 20 años que usted podría haberse comunicado con su hija directamente, sin pedirle autorización a doña Patricia, sin pasar a través de doña Patricia. Y me imagino que si ella es la menor, con sus otros 2 hijos, si tuvo 3, deben hacer más de 20 años, muchísimo más de 20 años, que usted podría haberse entendido con alguno de sus ¿Y hijos en conmigo forma no? directa. ¿Por qué no lo hizo? Con mi hijo mayor me veo siempre. Ella iba a mi casa a verme con los 2 hermanos. Y ella siempre le ha dicho que tu papá es aquí, que tu Mentira, papá... mi Y mamá cuando nunca nos- jamás, Cuando nos encontramos en la nunca feria, jamás, mi cuando mamá nos- nos habló claro. mal de ti. Cuando nos encontramos en la feria, ¿cómo me abrazáis?
papito. Mira, qué bueno que tocas el tema de cuando nos encontramos en la feria. Sí, ¿cómo me hace? Porque yo creo que ahora tú sabes quién soy yo porque Sí. estoy al lado de mi mamá. ¿Sí? Porque cuando nos encontramos en la feria tú dijiste que tú no sabías quién era yo. Mentira, ¿cómo puede ser eso? Claro? Mentira, Sí. mentira. A mí me lo contaron veces. tus nietos. 2 veces, papá. Oye, El pues, Benjamín, que el bueno, Benjamín me Dos lo veces, contó. 2 veces, papá. No. Una vez estabas parado en la esquina de tu pasaje y yo pasé. Y me acerqué a saludarte. Sí. Me acerqué a saludarte y te Ahí fue dije, cuando tu hola, mamá- ahí fue cuando tu hola, mamá- te dije yo. Y tú me Hola, te dijiste, dije yo. hola. ¿Y para dónde te Y te llevé? dije yo, ¿te acuerdas de mí? ¿Y para dónde te llevé? No, ¿te acuerdas de mí? Te Sí, dije que, yo. hola, Espérate, Marito, te llevé para la espérame, casa. espérame. Ya, Te dije, pues. ¿te acuerdas de mí? No, me dijiste. No sé quién eres. Jamás Soy te tu llevé, hija, te dije claro, yo. Jamás. Soy tu No hija. puedes hacer Y así. ahí te acercaste y me dijiste, oh, Carito, el que aquí, y me llevaste a tu casa. Lo No te reconozco, puedo, no me te llevaste puedo. a tu casa. No entiendo cómo puede ser así. No, yo no jamás puedo te- entender cómo tú jamás te he puedes dado ser vuelta de así. cara, nunca. Yo no puedo entender cómo tú No. puedes ser así. Oye, pero acuérdate que me veía en la feria, me ¿Cuántas veces Pero te vi en la no. feria? Una. Y te vi en la feria y yo estaba con mis hijos. Andaba con tus dos Estaba hijos, con mis 2 hijos y mi hijo menor me escuchó decir que tú eras mi papá. Y él se acercó a saludarte. Sí. Te tocó el brazo y te dijo, hola. Y tú le dijiste, hola. Pues yo Y él no te lo- dijo, ¿tú sabes quién soy yo? No lo No, cono- no no, lo porque cono- no los conoces. no los conocía. Porque no los conoces, porque no tenías No idea los que tenías conocía. 2 nietos. Pero tú, yo te- Y cuando yo me acerqué cuántas y veces yo te he te invitado- saludé, ¿Cuántas veces te he cuando yo invitado me para acerqué acá? y te saludé, tú me dijiste, no me acuerdo de ti. Mentira. Y te volví a decir, soy tu No, hija. claro, no puede ser así. De hecho, ¿sabes? Andabas con tu mujer. No, no puede ser. Andabas con tu mujer, si yo me recuerdo perfectamente. Tú no vengas a mentir aquí. No. Porque si tú estás pidiendo el divorcio, por favor, sé un poquito más hombre, Hombre, soy y bastante- reconoce. tú- No, no. Tú tienes que ser más No, mujer. no. No dejarte llevar por... Yo no me dejo llevar lo por que nada, digo yo, papá, sí. porque ella nunca jamás me habló mal de ti. ¿Qué relación hay entre que la casa está a nombre de su hermano y el bienestar de su papá? Yo no quería llamar porque yo no me quería exponer a esto. Y yo sé, si mi papá vende la casa, la repartí, la iba a quedar sin plata. Y hace más de 3 o 4 años, como él nos dice, no ve a su padre. Será mi hermana, pero yo no quiero verla nunca más en la vida. Quizás estoy siendo imprudente con mi honestidad. ¿Todo lo que dijo la señora es mentira? Sí. Sí, ¿En serio? sí. ¿Cuál era la mentira? Sí. No, sí, es verdad. Mi hija pasaron años que cuando lo veía a él le dolía la guata. Cuando me engañó, ahí me puse agresivo. ¿Tú porque- te acuerdas de mí? No, me dijiste. ¿Supiste tú que tu mamá me engañó? Mira, qué bueno que tocas el ¿Ah? tema de cuando nos encontramos en la feria. Sí, Nada en la historia que yo pude recopilar y hablar con don Enrique es culpa de él. Un gran gesto de solidaridad ocurrió en el barrio Yungay. Muchos vecinos se unieron por una causa, realizar una gran olla común. Con el tiempo, más vecinos necesitaron ayuda y el espacio fue insuficiente. ICI, junto a los voluntarios del Mejor Cambio de tu Vida, realizaron una nueva terapia de hogar, donde renovaron este espacio para llegar a más vecinos. La olla común Buena Esperanza demostró que un hogar va más allá de 4 paredes. ICI, renueva el amor por tu hogar. Yo no me dejo llevar Pero por que nada, digo, no, papá, sí. porque ella nunca jamás me habló mal de ti. Nunca. Toda la vida, Carito. Nunca. Y Yo. cuando tú me ibas a visitar a... Mira, si la cosa aquí es bien a la fácil. granja, ¿te acordás, no? Eva, ¿Cuándo, ella- perdón? Cuando me ibas a visitar a... Iban porque la Corina lo a la venía a lengua, buscar ¿no? porque estuviste en el Y hospital ahí al tú, borde de la ¿no? muerte. Y la Corina Y no ahí te tú. dio permiso a Oiga, Dios. caballero, Oiga, solo tú- para ser estricto y riguroso con la información y la veracidad de los hechos narrados. En el año 1989, usted estuvo en el tribunal, 99, perdón, y en el tribunal se le explicó y se dejó constancia en el acuerdo. 1. Usted a esa fecha ya debía pensión de alimentos. Y se le indicó, se le informó cuál era el monto de la deuda. Sí. La señora, está redactado acá, está escrito, por el tribunal, certificado por el Tribunal de la República, la señora decidió condonarle la deuda, perdonarle la deuda. 3. Eso no sé. Se le explicó que como había caído en deuda, la forma de asegurar el pago iba a ser mediante la retención judicial. Es decir, que su empleador iba a retener para pagarse en el tribunal en esa época. Bueno, en esa época no se abría una cuenta en el banco, sino que se depositaba en la cuenta del tribunal. Se le explicó eso. ¿Usted sabía eso? Entonces, ¿por qué ahora me viene a decir que había pagos directos? Yo No le había puse- pagos directos. sí. Si usted lo hacía bajo su responsabilidad, No. que
Señor, si nos escuchamos podemos hablar. Sí, pero Quien sabe- paga mal, dice el aforismo legal, paga doble. es que yo Si no a usted pago. el tribunal le dice, caballero, ponga este folleto acá, y usted va y lo deja acá, usted asume las consecuencias, pues, caballero. Le estoy explicando, señorita jueza, que... No me entre con cháchara ni cosa, porque solo empeora la situación. La plata de la empresa? ¿Cuántas veces fuiste? Mira, la ¿Cuántos señorita años Carmen fuiste? Gloria tiene los pagos de Tú los fuiste, fuiste con el madre, el coche, y más encima ahí con tu pareja, y ahí a cobrar la plata de la empresa, ¿no te acordáis? ¿Yo con mi pareja? No, tu mamá, ¿no te acordáis? Me acuerdo que fue la última vez cuando ¿Cuántas te veces dijo la fuiste a señora cobrar Carmen Gloria. la plata por el mal? Esa fue la última, no importa, aunque haya ido El con mi año pareja, 93. haya ido con mis Fuiste, hijos. no Señor, Está ahí el papel. ¿usted se da cuenta Está ahí el papel. que está quedando muy Dime mal tú. con su defensa? No. Uno, efectivamente no ha pagado o no pagó pensión de alimentos durante 30 años. Dos, las pocas veces que dice usted haber habido retiro directo o entrega directa por mano, no habla más de 2 o 3 veces usted mismo, lo que no ha minado en nada una deuda de 30 años. Señorita jueza. 3, además, no ha tenido ni una relación con sus hijos. Lo que la señorita está contando es gravísimo emocionalmente Señorita y tiene Carmen todo el Gloria. derecho, su hija, en una instancia como esta, donde están poniendo término al matrimonio, a decirle todo eso. Señorita Carmen Gloria, de hecho yo cuando tenía alrededor de 14 años, sí tuve contacto una vez con él. Fueron un par de meses, que yo estaba en primero medio, él quedó de ayudarme con mi estudio y todo el asunto. Hubo como 2 o 3 meses que me estuvo depositando como 10.000 pesos. Y pucha, que si yo necesitaba algo lo llamara porque él estaba ahí para ayudarme y todo. Un día lo llamé porque necesitaba zapatillas. ¿Y qué fue lo que me dijo? Claro, ¿te acuerdas de llamarme solo para pedirme plata? Me dijo, porque ni siquiera te acuerdas de llamarme para mi cumpleaños. ¿Y él se acordaba? Nunca, jamás. Porque yo creo que si le pregunta ahora cuando yo estoy de cumpleaños, ni siquiera recuerda cuando yo nací. ¿Se acuerda cuando nacieron sus hijas? No me acuerdo. Sé que nació en el 70 y tanto más o menos, pero la fecha no me la recuerdo bien. Pero lo que yo le digo es que la empresa le pagaba la plata a ella manualmente, no, porque ella llevó un papel del juzgado para que la empresa le pagara manualmente a ella. Ella iba todos los meses a cobrar la plata. ¿Por qué? Porque la secretaria que había se olvidaba de depositar, que me iba a pagar. ¿Y cuántas veces más me va a repetir lo mismo? Yo le voy a explicar lo Pero mismo. que- La forma de pagar en el tribunal. Pero que usted Durante no- 30 años usted no pagó en el tribunal. Pero que El tribunal a mí me dejó... lo si usted no me escucha, me va a Sí. seguir repitiendo esa historia. Pero que usted tiene que entender. Ya, lo escucho, que yo, hable, lo que yo hable, le digo, hable. que ella llevó un papel del juzgado porque Hable resulta, mientras yo voy a escribir en la pizarra. Usted hable. porque resulta que la empresa se demoraba en depositar. Entonces le pagaban manualmente, la empresa le pagaba manualmente por una orden del juzgado. ¿Tú te acuerdas cuáles fueron los motivos del divorcio con mi mamá? ¿Por qué te separaste de mi mamá? Sí, tú no te acordás porque tú eras... Yo me acuerdo Una- perfectamente. una- Me acuerdo perfectamente. No, Tenía Karina. 4 años y me acuerdo perfectamente qué fue. ¿Supiste tú que tu mamá me engañó? ¿Y tú? ¿Ah? ¿Y tú? ¿Pero supiste que por eso fue que nos separamos? No fue por eso, No papá, fue no por seas eso. así. No, no soy así. No O sea, seas así. Mira, Y de ahí nunca más quise volver mira, con tu así mamá. como tú No. estás, Fue un engaño. todavía tienes cara y tienes lengua para Se supone- hablar y decir que yo te engañé. Sí, Se supone Dios que yo sabe. tengo una hermana. sí. Le pegaste a mí, me pegaste a mí Delante cuando mi mío. hija tenía 4 años, me Delante rompiste mío esta le ceja. levantaste la ¿Por qué? mano. Ahora me van a tener que ¿Por qué operar me porque el engañaste? párpado se me cayó. ¿Por Delante qué? mío le levantaste Porque me la mano cuando pegaste, yo tenía la 4 años. llamé, te dijo que me estaba golpeando como golpear a un hombre y fue y me Sí. sacó de ahí y arranqué a Carabineros. no me Fui con engañes. mis 3 hijos a Carabineros y me mandaron a la Caballero, posta. para que no me repita Ya. 10 veces más lo que ya me ha repetido 4 veces. La pensión de alimentos se fija de 2 formas. Por sentencia judicial o por acuerdo de las partes. En el caso suyo en particular, fue por acuerdo entre las partes, frente a un juez de la República. No frente a un notario, no frente a un Sí. abogado, frente a un juez de la República, que cuando estaban acordando la pensión de alimentos, se tomó acta, se transcribió todo lo que pasó en esa audiencia de acuerdo. En esa audiencia de acuerdo del año 99, la señora, 1, le perdonó, condonó la deuda
que usted ya arrastraba en esa época, hacia atrás. Y se estableció una nueva pensión de alimentos por un monto, fecha y forma de pago. Cuando el tribunal, en una resolución, aprobando un acuerdo o dictando sentencia, fija una pensión de alimentos, el tribunal establece el monto a pagar, que siempre va a ser de una forma reajustable. Hoy se usa esta es la más usada, el ingreso mínimo remuneracional. Pero también antiguamente se podía pactar en UF o en UTM, o en un porcentaje de ingresos. En el caso de usted, era un monto reajustable. Se establece la fecha. Se va a pagar, dicen las resoluciones todas, dentro de los 5 días, dentro de los 10 días, el día 20, en 2 pagos, en un pago. Se establecen fechas. Fecha de pago, monto de pago, fecha de pago. Y se establece la forma en que se va a pagar, que puede ser retención judicial, cuando se oficia al empleador para que retenga y envíe al tribunal, como era en su caso, o puede ser por depósito en el banco o en esa época depósito en el tribunal. Aquí viene lo que le quiero dejar clarísimo. Antes del año 99, usted tenía depósito en el banco, depósito en el tribunal, perdón, que era en esa época. Usted tenía que depositar en el tribunal. Usted nunca depositó. Llegamos al año 99 y el tribunal, revisando la pensión de alimentos, acepta el perdonazo que le da doña Patricia, le perdona la deuda, fija un nuevo monto, fija una fecha y fija la forma. Y la forma dice, si usted no cumplió con esto, entonces ahora va a pagar así, por retención judicial. Y le explica y deja constancia de que su empleador tiene que enterar el monto en la fecha en una cuenta del tribunal. Se lo explicó. Sí. Con peras y manzanas. Entonces no me siga diciendo, es que yo le pasaba por mano, es que mi jefe se le olvidaba, porque todas esas situaciones, no he terminado de hablar, todas esas situaciones podrían ser situaciones puntuales. Si estuviéramos hablando de una pensión de alimentos pagadera durante un lapso de tiempo corto. Resulta que todo esto, estimado, y a todos los que nos escuchan, ocurrió durante 30 años. ¿Usted me va a decir que durante 30 años usted pagó mal? ¿Nos está viendo la cara a todos? No, no estoy viendo la Ya, cara. entonces cortémosla con la tonterita de que pagué mal. Señora, la pensión de alimentos se dejó de pagar hace ya más de una década y usted no inició acciones de cobro. ¿Usted entiende que esos alimentos esas acciones para cobrar esos alimentos hoy están prescritas? Sí. ¿Qué opina de la petición de divorcio que le hace este caballero? No, yo la petición de divorcio, señorita, la estaba haciendo ya en los tribunales. Porque ¿Ya? como a él se le habían retenido por el pago y le dijeron a mis hijos, si querían ellos, tenían que cobrar. Como era él el que demandaba, se debía revisar si el que demanda es el que tiene que estar al día. Si hubiera demandado usted, sus hijos seguirían siguiendo en esas alturas la opción de poder demandar alimentos, pero a usted No, el mi divorcio hijo se le no, tramita. no quisieron. ¿Y A usted qué mí opina en el hoy? 2013, ahí está el papel que me dieron en el tribunal. En ese 2013 a mí me Sí, debía 11 millones. 11 millones. Tenía que depositar de 83.000 pesos. Pregúntele cuánto depositó. A mí no me interesa la plata, señorita. Lo que yo quiero es el divorcio. Yo por eso lo estaba haciendo allá. Por eso me extrañó cuando el don Pablo llegó ese día a la casa a decirme que él había llamado para comunicarse que quería el divorcio. Entonces, ya, si yo me separé, señorita, me separé muchos años, ¿qué más voy a pedir? Separarme, porque donde voy a hacer un trámite tengo que poner separar. No puedo poner divorciar. ¿Y usted rehizo su vida emocional, sentimental? Como 6 años. ¿Y ya no? No. ¿Está Porque sola? del 2000 que yo preferí vivir sola, señorita. Porque con él pasé tantas cosas, me maltrató tanto, mi hija quedó otra vez más cuando me Además separé. hubo maltrato. ¿Ah? Además hubo maltrato en esta Mucho. historia. ¿Sabe usted, señorita, que llegaba con trago a la casa, vivíamos en una pieza de 3x3 porque yo le había arrendado esa pieza? Él no llegó conmigo, llegó después. Se paseaba con las mujeres por esta vereda o por la otra, yo con mis hijos y él. Cuando mi hija nació, prometió nunca más levantarme la mano. Ya a los 4 años, cuando me pegó, me levantó la mano en la calle.
Llegó a la casa, no había llegado en la noche, llegó a la casa, hubieron problemas. Yo le digo a mis hijos, ¿sabes qué más? Le dije yo, no quiero pelear. Salgo para afuera y le digo a mis niños, tráigame la niña. Vamos los tres caminando por el pasaje y él llega por detrás y me toma del pelo. Empieza a darle como a darle un hombre. Y una misma vecina que vivía ahí mismo donde yo vendo, frente a frente de la puerta, me vio que yo sangraba y me fue a sacar de esta. Mi hija quedó traumada. Mi hija pasaron años que cuando lo veía a él le dolía la guata. Ni siquiera verlo de cerca, señorita. ¿Usted reconoce alguno de los hechos que están hablando? La última vez que me pegó, señorita, No entiendo cómo puede mentir tanto. ¿Qué? No entiendo cómo puede mentir Tengo tanto. las pruebas. No entiendo No cómo. necesito probarte nada, es lo que quiero. ¿Está mintiendo? La última vez que me pegó fue cuando me dio combo Una vez aquí, porque sí, señorita. cuando me engañó. fue Ahora que- me tengo que operar. Cuando me engañó fue que yo ahí me puse agresivo. Yo pero- te engañé. pero que yo le señor, haya ¿y por pegado. cuántas mujeres? que ¿Quién le era haya la pegado, que mujer ande que con iban a tu cuchilla, casa a pedirte Eso café? es mentira, totalmente. ¿Quién era que te pedía café que una vez la amenacé yo de Mentiramente tirarle agua caliente? Para que no Mentira. se fuera a meter a mi casa, no fuera Total- sinvergüenza. ¿Quién era? Totalmente falso. La que vivía en 8 de abril. ¿Cómo se Mentira, llamaba? mentira. ¿Ah? No mentéis tanto. No mintáis tanto. No vengas Mira, a mentir si no me vienes tú a arrugo. pedir el divorcio. Carito, usted La No, justicia, no me la venga a justicia decir es tan carito. divina, Que no se la ve. justicia No es tan me venga a divina, tratar de Enrique, carito. que así como estáis, primero mira a Dios y pídele perdón y pídele disculpas por todas las mentiras que tú estás tenés haciendo que- aquí tú tenés y que por pedir la perdón. esta que has tenido. Mira, Cuando yo llegue a tengo la casa, ¿cuántos años más mírate que en el ti? espejo, sí. ¿Cuántos años más que ti? 8 años. Y me veís como estoy yo. Me veís, gracias a Dios, todavía cuido a mis nietos. Estoy cuidando Te un engañaste, nietecito de parece. 8 años. Perdón. Y todavía soy capaz de cuidar a mis hijos No, y darle, Mira, hacerle el almuerzo a Que mi se hija mire y el todas las espejo, cuestiones. que se Mírate mire al el espejo. espejo, sí, pero yo Este creo que ojo. debería sentirse orgullosa, porque sacó 3 hijos adelante sola. ¿Con Eso cuánta sí me plata que siento- tú me sola. diste? De eso sí me siento orgulloso que salieron todos buenos. Oiga, caballero. Se siente Pero- orgulloso. ¿Te sientes orgulloso tú? Señor. Caballero, Disculpe, o señorita sea, Carmen, no usted es que me me ría. está diciendo y ratifica que todo lo que dijo la señora es mentira. Sí. Sí. ¿En serio? Sí, una ¿En vez serio? me pegué, sí. Una vez. Dios me escucha, señorita, Caballero, está viendo. La justicia divina, si es Enrique, que- no mientas. Cuando uno va a un tribunal Se siente orgulloso. y que ya todo le habla salga en un bueno. tribunal, Siéntete orgulloso. lo que uno dice ahí Siéntete orgulloso que no- queda constancia. Sí. Fíjese que le recuerdo que usted, contestando la demanda de alimentos que presentó la señora, señaló que usted tenía otra demanda que había interpuesto la señora en policía local porque usted le levantó la mano. Ahí fue cuando me separé, señorita Y Carmen que, Gloria. pero déjeme seguir. Y sigue. Y por esa denuncia, dice, usted fue obligado a salir de la casa. Y se separó desde esa fecha. Yo me Como fui. cuenta la señora, tal como relató la señora el día que ella se separó, Pero a mí fue nunca me han porque citado. usted tiende a hablar encima, fue porque usted le levantó la mano, ella lo denunció y se inició una acción judicial en esa época, era en policía local. O sea, la señora me está diciendo la verdad, Sí. ¿cuál era la mentira? Sí. No, sí, es verdad. Yo le Ay, pegué. ahora es verdad, recuperó Pero la si- memoria. le estoy Dios diciendo que- bendito, recuperó la No, memoria. le estoy diciendo que ¿Qué yo pasa una nuestra vez- psicóloga Pamela yo una Lagos? vez le levanté la mano. No. Una vez me levantó. Me impacta cómo la gente recupera la memoria y se ilumina, se abre el cielo y se ilumina, recuerda todo cuando no tienen cómo seguir negando. Sin embargo, hasta hace poco él sostenía que todo era falso, que todo era mentira y que él no había hecho nada, que era un pan de Dios. Que así como sostuvo que él depositaba y tenemos documentos donde en 30 años no depositó. Así como sostiene que tiene una relación con los hijos, sin embargo veo como a la hija de 37 años que no quiere saber nada con él. Y de los 3 hijos que tiene, aparentemente tiene mediana comunicación con uno. Me sorprende, me da pena. ¿Y sabe por qué? Sinceramente, me da pena que una persona pueda llegar a los 70 años, 60 años, 62 años. 64 años, y no hacer una introspección a esta altura de la vida y decir, hice mal esto, no cumplí con esto, le fallé a este, porque todos podemos equivocarnos, podemos fallar, pero tener una conducta durante tanto tiempo, con un desapego, con una falta de empatía, con tu propia familia, con tus propios hijos, llegando a esta edad, Es que acá hay un patrón de personalidad. Don Enrique muestra un claro patrón en donde se centra en sí mismo, hay machismo, hay hartos indicadores de descontrol de impulso
Y es su forma de vivir la vida. Él después de acá, de esta relación, tuvo otra hija con quien tampoco tiene mucha relación. La relación que tiene con el hijo de la señora Patricia es porque el hijo de la señora Patricia lo busca a él Lo busca cuando para nacen presentarle a los nietos. nietos, lo que habla muy bien de la señora Patricia, que probablemente nunca le habló mal a sus hijos de él. Pero cuando yo hablo con don Enrique, él insiste todavía en poner en doña Patricia indicios y situaciones que para él son muy graves, de cómo él dice que se casó engañado, ¿no es así? Sí. Que no le habían dicho muchas cosas. Y constantemente, cuéntanos, ¿por qué estaba engañado cuando usted se casó? Yo me casé porque me dijo que estaba embarazada. ¿Y en 15 Y- años que y- duró el matrimonio no se dio cuenta que no estaba embarazada? No, pero que mi papá me dijo que tenías que casarte Disculpe. porque tú Ellos se estás casaron en el embarazada. año 76 y mi hermano mayor nació en el año 78. Y después usted se Después que enteró de estábamos- algo que a usted después le que estábamos le casados, afectó mucho. me enteré que ella tenía 2 hijas de distintos papás. ¿Y? Pues si me hubiera dicho en un principio eso, yo creo que no me habría casado. Pero Yo- si se casó obligado, dijo yo- recién, no. póngase de acuerdo con usted mismo. No, pero que me casé porque me dijo que estaba embarazada. Entonces se hubiera casado igual, aunque hubiera tenido o no hubiera tenido. Sí, sí, la Bueno. ayudó. Todos Las esos mentiras tienen indicios- patitas cortas, caballero. No, No, siga por ese estoy camino que no mintiendo. le va a ir bien. Esos indicios de machismo, de insistir, porque el gran tema no era que tenía una más hija, era que eran de distintos papás. El tema no era si él la golpeaba porque ella lo engañaba. Claro. Acá hay una conducta repetitiva de machismo y descontrol del impulso hasta el día de hoy. Por eso es que es tan difícil lidiar con él. Y por eso es que cuesta tanto conversar con él. Porque este arraigo del machismo está ahí todavía. Y yo creo que la hija lo tiene más que claro. Sí. ¿Lo has visto? Yo lo vi cuando él le levantó la mano a mi mamá cuando yo tenía 4 años, que fue el motivo por el cual mi mamá se separó. Para mí fue traumante verlo llegar, tomar a mi mamá por la espalda Con 2 hijos en la y mano. agarrarla a combo como pegarle a un hombre. Lo que preocupa es que al día de hoy don Enrique está con pareja. Y él sigue igual. Y Él los estuvo, indicios. él hace unos años atrás, hace muchos años Tuvo atrás, grave, tuvo casi muy lo grave, matan. casi lo mataron los hijos de una pareja que tuvo también porque le levantó la mano. Usted tiende a no recordar algunos hechos y después cuando le presento las pruebas recupera la memoria. Entonces a lo mejor este es uno de las tantas cosas que usted olvida y que de repente recuerda. Pamela, sigo contigo. Lo que Es te dijo tremendamente María, probable que estos recuerdos aparezcan después porque acá hay algo súper marcado que es bien típico de la personalidad machista y con descontrol de impulso, que es el locus de control externo. Los otros tienen la culpa. El mundo tiene la culpa. Él golpeaba porque ella lo engañaba. Claro. Él fue engañado por todos, a él no lo dejaban ver a sus hijos. Nada en la historia que yo pude recopilar y hablar con don Enrique es culpa de él. Nada en su vida. Todo es culpa del mundo, es un locus de control externo, por lo tanto, no hay remordimiento, no hay culpa, no hay mucha preocupación, ni siquiera por los hijos, ni siquiera por la falta de contacto con los hijos. Tampoco hay, bueno, es esperable que no hubiera agradecimiento por el otro. Porque esta persona que usted ve parada al lado suyo, doña Patricia, la madre de sus hijos, Sí. crió sola a sus hijos. No lo escucho cuando Punto dijo que uno. se sentía orgulloso. Punto él, que dos. ningún hijo le salió mal. Cuando fue al tribunal y le perdonó la deuda, como todo quedó reflejado aquí, qué buen trabajo que hizo esta jueza, fue porque usted tenía una orden de apremio, una medida de apremio. A usted lo andaban buscando para meterlo a la cárcel por Estuve preso. deuda de pensión de alimentos. Y por eso fue usted a esta audiencia, porque había habido otras de cobro y usted no había ido. Entonces la señora pidió un apremio, cárcel, reclusión nocturna. Y ahí apareció usted en el tribunal. Y la señora le perdona la deuda y levanta la medida de apremio. Y usted se va a dormir a su casita, libre y sin deuda más encima. Y ni gracias le dice aquí. Durante 30 años esta señora esperó que usted pagara algún día esa pensión, que era una mísera pensión de 30.000 pesos, y no la pagó nunca. Y lejos de venir acá a pedirle perdón a sus hijos, agradecimiento a la madre de sus hijos, niega todo. Pero ¿cómo voy a aceptar una cosa que no es verdad? Po? Señor, hay una certeza innegable en el mundo y en este país,
Mira, a mí me han Es dicho- lo que dice una sentencia me hubieran judicial dicho y lo que dice que trajera un documento. acuerdo firmado por usted con su firma, puño y letra, donde dice que no ha pagado, donde dice que golpeó a la señora, donde dice que tenía una medida de apremio de reclusión nocturna y donde dice que la señora lo perdonó. ¿Usted cree que yo voy a poner en duda todo eso, que además de ser una resolución de un tribunal de la República, además de todo eso, está firmado por usted? Bueno. ¿Usted cree aún que puede manejar el mundo a su antojo No. y manejar la realidad, la verdad, como a usted se le ocurra? Por eso usted me mandó a decir con la periodista que usted quería que yo fuera benevolente con usted. Qué equivocado está, caballero. Por eso, señora Carmen Gloria, a lo mejor no quiso ir a los tribunales, pues, porque allá la habían Pero detenido y obvio creyó que no que aquí quiso. le iba a salir la papa, porque yo no quería venir para acá, pero después dije yo, bueno, ¿y por qué no puedo ir? Es que yo si al final yo, ¿qué miento? Usted no mete en nada. contar su historia. Usted está en lo correcto. Ah, Usted tiene que desahogarse, Y hay cerrar un muchas ciclo cosas, hay muchas importante. cosas, señora Gloria, que no le he dicho, porque ¿para qué? Ahora, yo no quiero compensación económica, no quiero nada. ¿Por qué? ¿Para qué si ya estuvo cuántos años que no pagó? Sí. Mi hijo los crié sola y nunca... Y ahora nos tiene a ¿Y nosotros. sabe qué es lo peor? Y ahora mis hijos son los que me ayudan. No sé si bueno o malo, porque a usted ya no le va a afectar. Yo encuentro, en mi opinión personal, insisto, que es muy triste, es penoso llegar a esta altura de la vida no habiendo sembrado amor, benevolencia ni empatía en nadie de las personas con las que uno vivió, ni en la madre de los hijos, ni en los hijos propiamente tal. O sea, llegar a los 64, 65 que tiene usted, solo, como un teo, porque no fue capaz de querer ni de preocuparse por otro, no se lo doy a nadie. ¿Algo más que agregar, Pamela? Yo creo que esa es la clave. Acá yo no voy a hablar más con don Enrique porque solo decirle que si está en pareja y no quiere hacerle daño a su pareja, uno a cualquier edad puede tratarse. Pero a la señora Patricia agradecerle. Fue una mujer que trabajó en su casa, que sacó adelante a 3 hijos Sí. y que hoy en día vive rodeada de una familia maravillosa que van a pasar todos los fines de semana con Disculpe, ella. señora Carmen Gloria, a Jorge se le murió el papá. ¿Por qué se le murió el papá? Yo no lo sabía. Porque cuando Carol estaba estudiando... Jorge es uno de sus hijos. Sí. Sí, el segundo. Porque Carol estaba estudiando, Omar se casó y él se tuvo que hacer cargo de la casa. Entonces, él le pidió una vez que le ayudara a pagar la mensualidad de Carol. Y él le dijo que no tenía. Y de ahí a Jorge se le murió el papá. Cuando estuvo la última vez en el hospital, en la posta o en el hospital, que creo que estuvo al borde de la muerte también, pues no sé si por una unidad, Omar llamó al Jorge. ¿Y sabes lo que le, a la Carol también la llamó? ¿Y sabes lo que le dijo Jorge? Hermano, no gastéis plata en el teléfono. Para mí ese caballero se murió hace muchos años. O sea, incluso de todos sus hijos, solo hay uno que mantiene un Solo contacto por las eventual. niñas, por las niñas, Solo porque por las nomás nietas. le llega a las niñas. Sí. Y Solo le dijo, Pamela, "Pamela, sus nietos". si algo pasa más adelante, ni siquiera le dijo, me digas, porque yo no voy a ir. Uno cosecha lo que siembra. Exactamente. Y acá se nota. Y es mi mejor hijo. Y él dice, siempre dijo que yo no era hijo de él, dijo. Y el vivo retrato, si hubiera visto el niño que andábamos en delante, es igual al papá. Y el papá, lamentablemente, es igual a él, que se arrepiente. Dice, ¿por qué? A pesar de todo. ¿A dónde me señorita negó Carmen tanto? Gloria, Dijo que yo no era hijo de él, dijo. A Soy el pesar de vivo retrato. todo, yo no le tengo rencor. Porque mi mamá nunca me enseñó a tenerle rencor. No, porque yo tampoco le tengo rencor. Nunca. Nunca Que me se habló acuerde mal de él. Que mienta. Pero que lamentablemente da no rabia le ni tengo nada. rencor, pero tampoco le tengo cariño. Porque él no me enseñó a sentirle cariño como papá. Por supuesto, si el cariño no es una cosa que venga por las venas. De hecho, una vez mi hijo Porque lo vio en corran la los calle genes. y me preguntó. Pues yo le dije, es tu abuelo, es mi papá. Y él pasó por mi lado, ni siquiera me saludó y mi hijo quedó sorprendido. Me dijo, mamá, ¿y no te saludas? No me conoce, le dije yo. Y A mi la hijo de hija. 4 años en ese tiempo me pregunta, mamá, ¿y por qué yo no lo quiero? ¿Por qué yo no lo quiero si es mi abuelo? Porque no lo conoces. A Yo la creo que no hija- sabe ni siquiera qué edad tienen mis ¿Y hijos. usted qué siente por sus hijos? Disculpe, señora Carmen Igual Gloria. siento cariño, pero... Dejo que hable. no, ¿Qué es pues, tenerle no. cariño a alguien? ¿Ah? ¿Qué es tenerle cariño a alguien? Sí, son hijos míos, igual, que no. ¿Pero qué Pero es querer fue a un alguien regalo. para usted? Quererlo nomás. ¿Pero qué significa Pero eso? es que... ¿Cómo expresa ese cariño? Pero que las cosas como se están dando no son así, pues. Sí, yo le estoy haciendo una pregunta. Yo Le he estoy explicado haciendo una 10 veces. pregunta bien puntual. Yo he ¿Qué explicado significa 10 querer veces, a alguien? 10 veces. Que la empresa le pagaba a Ay, ella. no, hasta caballero. Señora, Está nunca ya. me va a Ya, quedar. Pamela, ¿algo más que agregar? No, nada más un detalle a Carol.
Su mamá está acompañada de toda la familia que la quiere. Sí. Sí. Y muy A lo bien mejor una acompañada. buena forma de explicarle a sus hijos Imagínese es que que, voy a decir una que un cosa, papá es quien señora. cría, es quien cuida y es quien Lo protege. saben, porque Él yo les es dije. su papá biológico. Se lo y eso dije. es una buena forma de Se explicarlo. los dije a mi hijo. Él, Muchas él es gracias. simplemente mi papá, pero que Imagínese. ustedes no lo quieran no está mal porque no lo conocen y ustedes no pueden querer a alguien que no conocen. Escriba la historia de su empresa que le descontaba y le pagaba por mano. Y se la manda. Escríbala, no, y publícala en algún sitio o déjela debajo de su almohada y cuando la vida lo deje con lo que usted ha sembrado durante toda su vida, soledad, falta de cariño, falta de familia, confórmese autoconvenciéndose que todo su problema se debe a esta empresa. Le di una última oportunidad que me dijera qué siente por sus hijos, cómo expresa ese cariño. Y a usted lo único que le interesa es seguir justificando su injustificada irresponsabilidad, caballero. Señora Carmen Gloria, Señora, disculpe. divorcio. Vamos a firmar un divorcio de común acuerdo, que es lo que el caballero viene a pedir acá. Usted señaló hace un rato que renuncia a su derecho a compensación económica. ¿Es todo. así? A todo. Renuncia. Sí. Lo único que No quiero habiendo es- hijos menores de edad, no es necesario pactar pensión de alimentos ni relación directa y regular. Tampoco hay bienes en este matrimonio. No, ¿Ningún bien? ningún bien. Van a ser citados por la producción de nuestro programa a firmar entonces un acuerdo de divorcio, como lo establece la ley, con todos los requisitos legales, para presentar en el Tribunal de Familia y poner término a esta separación de hecho de más de 30 años, para que ambos, principalmente usted, doña Patricia, pueda ponerle fin a esta historia y reanudar su vida como usted quiera. Muchos años que lo Puedan queríamos. cerrar un círculo que no tiene nada bueno que recordar. Porque todos mis y trámites mucho que yo hago, que señora olvidar. Carmen Gloria, tengo que estar diciendo casada, separada. Bueno, ahora tenés que decir divorciada. Con la frente bien alta, Así que gracias a Dios. hágase su celebración cuando salga la resolución del tribunal y se inscriba al registro civil, pueda celebrar su regreso a la soltería. Como sabe, se encuentra una mejor versión. Y con esto cerramos la sesión. Sí, voy a obtener Orgullosa. el divorcio, orgullosa de mis hijos que tengo. Tenía ganas de que lo enfrentaran y le miraran la cara y le dijeran lo cobarde que es como hombre. Eso es mentira. Si tú ves, ella le encantaba andar metiendo juntos. ¿Yo para qué voy a mentir? Están las pruebas, pues, joven. ¿Cómo no va a estar mintiendo? Si yo estoy diciendo y la señorita Carmen Gloria está comprobando. Entonces, ¿soy yo la que miento? Mi hija, lamentablemente, va a ser igual que la mamá. Porque incluso así ella está separada de su pareja, mi hija. Y quería demandarme a mí para que yo le diera pensión alimenticia a su hijo. Dile a tu papá que estoy haciendo los trámites para el divorcio, le dije yo, para que me los firme, porque lo único que quiero es que lo firme. Que su veneno se lo va a comer ella misma. Todo ese veneno que está dando, que se lo va a comer ella misma. En Mall Plaza volvamos a regalarnos para volver a encontrarnos esta Navidad. Porque hay regalos que no vienen empaquetados, pero los guardamos para siempre. Solo nos separamos para reencontrarnos esta Navidad en Mall Plaza. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Buenas tardes. Doña Marisol y don Nicolás, bienvenidos Sí, ambos. Son Gracias. padre e hija, ¿cierto? Ya, bienvenidos los dos. Gracias. ¿Quién me explica el caso? Bueno, voy a empezar yo. Yo vengo a exigir para que mi hermano, Juan Luis Gallardo, le devuelva la casa a mi padre, que él se apropió de ella. Y mi papá ya lleva como 3 años sufriendo por eso. Mi papá le puede explicar lo otro. ¿Qué fue lo que pasó con esa casa? ¿Cómo su hijo termina apropiándose de la casa? Es que resulta, él le dijo regaló una casa, llegaba a cualquier hora. Yo tenía los títulos domingos con llave y le pasé una llave a él por el caso de por confianza. Se me perdía la mía. Y él fue, abrió la chapa y sacó los documentos. Justamente el hijo menor mío venía saliendo y lo pilló. Y le dijo, ¿y esa carpeta por dónde va a ir? No, que la voy a ocupar, me dijo. A mi hijo menor. Y él se llevó los títulos domingos. Y yo me di cuenta por mi señora, me dijo, y viejo, ¿cuándo vamos a vender la casa? Para que repartamos así a todos los niños, iguales. Yo le dije, ya. Y yo quedé cachú.
Y después mi hijo va, me cuenta, papá, me dijo, el culiche se metió en tu cajón, sacó una carpeta así verde. Justamente yo voy a verlo, al cajón, y no estábamos. Y vine a los bienes raíces y ahí estaba el nombre de él, Juan Luis Gallardo Abarca se llamaba. Y yo no he peleado con él ni una cosa, nada. No sé por qué lo hizo. Caballero, para que seamos rigurosos con la forma. Lo hemos explicado en el programa muchas veces y lo vamos a seguir explicando para que la gente olvide esas creencias populares que hay, de que cualquier persona que se robe una escritura puede hacer con ella cualquier cosa. Una escritura no le sirve nada más que al dueño de una propiedad para demostrar que es el dueño. Pero si yo le saco su escritura y me la llevo para la casa, no puedo hacer nada con ella. Si yo me voy con su escritura al conservador de bienes raíces, no me sirve de nada. No se puede hacer nada. La única forma de transferir una propiedad en nuestro país es mediante escritura pública, firmada ante notario e inscrita en el conservador de bienes raíces. De lo que usted me está diciendo, que podría haber sido o podría ir implícito en su relato, es que su hijo hubiera hecho una escritura de compraventa y hubiera falsificado su nombre o su firma, porque si no, esa escritura a su hijo no le sirve para nada. No es posible que su hijo hubiera inscrito esta escritura que usted tenía, porque esa escritura estaba a nombre suyo. Sí. Ya, mire, señorita, yo no quería llamar porque yo no me quería exponer a esto, porque él me echa la culpa a mí nomás, ¿ya? Pero yo ¿Quién le echa la culpa? Mi hermano. ¿La culpa de qué? De que yo me quiero quedar con la plata de la casa y que la casa y la casa. Y eso es... ¿Efectivamente la casa está hoy a nombre de su hermano? Es al nombre de él. ¿Y su papá no recuerda haber firmado una escritura de compraventa o cesión de derecho en favor de su hermano? Él dice que no se acuerda. Mi papá ¿Y puede que lo haya hecho y ahora no puede está que lo acordado? haya hecho porque en ese tiempo mi papá pasaba por un tema de depresión, que yo hablé con la psicóloga, porque le habían dicho a mi papá que mi mamá ya tenía demencia, o sea, mi mamá tenía Alzheimer. Ya. Y mi papá lloraba y todo. Entonces yo le pregunté a la psicóloga que por qué mi papá se le venía de esas lagunas. Me dijo que era posible por la depresión. Entonces mi papá dice que él no ha ido, pero yo pienso que sí fue, pero él no se acuerda. Y en el supuesto de que su padre hubiera ido y firmó, ¿usted seguiría pidiéndole a su hermano que devolviera la casa? Sí, ¿Por pero qué? no por mí ni por mi hermano, sino por el bienestar de él. ¿Qué relación hay entre que la casa está a nombre de su hermano y el bienestar de su papá? ¿Su hermano lo está sacando a su papá de la casa? No, mis papás viven en Grecia, donde lo fueron los hoy día. Esa casa era de una tía que es la hermana de mi papá. Esa tía falleció y esa casa mi tía se la dejó a mi papá. Yeah. Ellos se vinieron a cuidar a mi tía que tenía cáncer. Ella falleció y mi papá se quedó cuidando y se quedó viviendo en esa casa con mi mamá. Y la casa de la reina la arrendaron. Yeah. Y esa casa estaba arrendada. ¿Y cuál es la casa que estamos discutiendo? La casa de la reina, sí. Esa es la casa. Entonces, ¿de qué forma le afecta a su papá esta casa de la reina que esté a nombre de su hermano? Porque mi papá quiere venderla, no con el fin. Yo le dije, papá, está usted y mi mamá vivos. No es necesario que le dé plata a todos. Mi mamá tiene Alzheimer y no sé cuánto tiempo más vamos a estar así y va a necesitar después una ayuda. ¿Quién percibe el arriendo de esa casa? Mi papá. A ver, doña Marisol, usted lo que pretende es que su hermano le devuelva la casa a su papá, que tiene por un supuesto contrato de compraventa que había firmado con su papá. Sí. Para revisar eso, o para ver lo oportuno de esa, o la razón, o el objetivo de esa petición, yo le pregunto cuál es el perjuicio que tiene su papá. Porque la casa, supongo en un principio que su hermano lo habría sacado de la casa. Usted me dice, no, ellos viven en otra casa. Esa casa la arriendan. Entonces cuando yo le pregunto, ¿y quién recibe ese arriendo? Su papá. ¿Cuál es el perjuicio entonces, o cuál es la gravedad de que la casa esté a nombre de su hermano y no de su papá? Salvo que usted traiga a su papá a hablar por los derechos o las expectativas de derechos sucesorios que tendrían los otros hijos. Es lo único que podría afectar esa situación. Yo no quería, y hasta que me insistió y me lloraba, ya yo lo traje, ¿ya? Él dice que no firmó, ¿ya? Que eso fue una estafa, la compraventa, que nunca recibió plata. Ustedes que me ya. traen una serie de documentos como que prueba. yo- Dentro claro. de ellos está la escritura pública, Sí, firmada ante notario, sí. que tiene efectivamente en sus últimas hojas la firma de su papá Sí. y su mamá Sí. y la huella dactilar de ambos. Sí. Seguidamente,
se adjunta un certificado médico del caballero donde se dice exactamente que examen mental normal, sano juicio, firmado por un doctor, médico psiquiatra, tal como es el requisito hoy en día para las escrituras públicas que son firmadas por los mayores de 70 años. Eso es lo importante porque es lo que hace válido la escritura. La escritura, sí. O sea, el caballero estaba en condiciones mentales para entender lo que estaba haciendo. Entonces este contrato, por lo menos, vicio del consentimiento no tendría. O sea, el caballero entendía expresando su voluntad en este contrato y firmó. No fue que el hijo le robó, como decía él, la escritura y hizo algo. No, el caballero fue a la notaría y firmó un contrato de compraventa en favor de su hijo. Lo que pasa es que todo eso a mi papá le ha hecho un daño emocional grande sobre la casa. ¿Ya? ¿Y por qué? Nadie se quiere hacer dueño de la casa, solamente él quiere que devuelva su casa. Nada más. Eso es lo que quiere él. Él quiere estar tranquilo, que devuelva su casa. ¿En qué le afecta que su casa esté hoy a nombre de su hijo? Porque somos 6. Yo quería repartir con ellos en partes iguales, dejando un resto a mí. Yo para viajar con mi señora. ¿Cuándo se dio cuenta que esto era, o decide usted que esto que había hecho en el año 2006, creo que es 2016? ¿Cuándo usted empieza a sentir que esto que hizo en el año 2016 es incorrecto o no debiera haber pasado? 2018. 18. Sí. Nuestra periodista Carmen Alvarado fue en búsqueda de este hijo. Veamos cómo le fue. Buenas tardes, don Juan. Primero que todo, muchas gracias por recibirnos en su casa y por acceder a esta entrevista. Su padre, don Nicolás, nos contactó porque él está desesperado pidiendo recuperar su casa que actualmente está a su nombre. No voy a decir la casa está basada legalmente. Mi papá me basó la casa en nombre mío cuidando los intereses porque él sabía lo que venía a futuro. Él conoce cómo son mis hermanos, entonces él sabía si le pasaba algo la casa, lo primero que iba a hacer es vender la casa. Y mi papá es muy generoso, o sea, vendería la casa y repartiría a cada uno de los hermanos, entonces él que se quedaría sin nada. Entonces me pasó la casa al nombre mío para resguardar su interés. En la casa yo hablaba con mi hermano, o sea, tuvimos 2 reuniones, una que no fue muy buena, se alteraron mucho cuando le dije que no iba a vender la casa, porque la casa es la que mantiene a los viejos, con ese arriendo se mantienen, porque la jubilación que hay ahora es muy mala, entonces ellos se mantienen con esa casa, con ese arriendo. Y yo sé, si mi papá vende la casa, la repartí, iba a quedar sin plata. Entonces, esa casa actualmente está arrendada en 500.000 pesos y esa plata la recibe Victoria, que es la hija de Marisol. Ella siempre recibe la plata, yo nunca he tocado ni siquiera un 20 de ese arriendo. O sea, ellos reciben todo el arriendo. Y la Marisol administra la plata, entonces no sé qué hará con la plata. Marisol empezó con todo esto, con Marco. Ella es la cabecilla de todo esto porque ella seguramente empezó a hablar con mi papá de querer vender la casa. Y mi papá se dio a vender la casa, pero cuando se dieron cuenta que la casa estaba a nombre mío no pudieron venderla. Porque mi papá nunca le dijo a nadie que la casa estaba a nombre mío. Él no quiso decirlo. Pero ella quiere vender la casa. Entonces, gracias a ella está pasando lo que está pasando con nosotros. Gracias a ella la familia se separó. Éramos todos unidos y ya estamos todos separados. Y el peor error fue haber pasado la casa a nombre mío y no haberle comunicado a mis hermanos. Fue lo peor que hicimos. No le he dicho a los demás. Y Marisol ahora será mi hermana, pero yo no quiero verla nunca más en la vida. En serio. Ella sabía la relación que yo tenía con mis padres, con los dos. Y lo que hizo fue quitármelo. Entonces hizo un daño muy grande. Y no tanto a mí, sino a mi papá también. Mi papá sufrió mucho y está sufriendo el viejo. Y el viejo está sufriendo no tanto por la casa, sino está sufriendo por lo que lo separamos. Entonces Marisol ha sido muy mala, muy mala. Yo la casa nunca se la he querido quitar, la casa está ahí. Cuando los viejos no estén, si quieren, la vendimos, la repartimos. La casa no es mía, es de los viejos. La casa nunca ha sido mía, es de mi papá. Pero lamentablemente está a nombre mío. Porque si estaba a nombre de ellos, ya la hubieran vendido y los viejos estarían en la calle a lo mejor. Voy a ser bien honesta con ustedes, ¿ah? Bien honesta. Quizás estoy siendo imprudente con mi honestidad. Pero a mí me hace harto sentido lo que dice su hijo. ¿Por qué? Ustedes hoy, usted y su mujer, viven en una casita. Están tranquilos, nadie se las va a quitar porque es de ustedes. Tienen esta otra casa, que la arriendan, en una suma de dinero buena. Tienen un buen arriendo la casa. Y esa platita del arriendo
Su hijo se la pasa a usted todos los meses y ustedes disponen para vivir con esa platita. Usted partió diciéndome que quería vender esa casa para repartirla entre sus hijos. Tiene 6 hijos. Sí. Y sí concuerdo con su hijo que si usted vende la casa, reparte entre sus 6 hijos, se va a quedar sin un ingreso mensual que hoy día le da esta casita, que es bastante importante, que es más alto, más del doble o triple que cualquier jubilación. Y yo no sé si sus 6 hijos, cuando reciban esta platita, van a después ayudarle a usted para suplantar o para reemplazar ese ingreso importante que hoy día esta casa le da. Entonces, lo que dice su hijo tiene algún sentido. Dice, mi papá se lo olvidó, pero mi papá me transfirió la casa a mí para que mis hermanos no lo forzaran a vender y para él asegurarse que durante todos los años que le queden tener un ingreso para sobrevivir. Parece lógico. Entonces yo no entiendo, no logro entender cuál es la razón de querer vender. Y yo le daré una parte, una a cada uno. ¿Cuánta parte? Ah, ¿Qué parte le un quiere par dar? de millones. Más ¿Cuánto no. un par de millones? Ah, somos 6, ¿no? Son 6 hijos, es harto. 6 hijos. 6 hijos es millones, harto. ¿Cuántos millones le va a dar a cada uno? Unos 2 millones, dígame usted. 2 millones a cada uno. Sí. Ya se gastó ahí 12 millones. 12 millones. Y el resto me queda para mí. ¿Y por Nuestra qué? periodista Paulina Alvarado ha estado acompañando a su hijo, Juan Luis, quien está hoy en el canal, en uno de nuestros camarines. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, aquí escuchando atentamente a todo el desarrollo de la historia que estamos viendo y como tú decías, Carmen Gloria, efectivamente, nuestra periodista Carmen Alvarado conversó con Juan, como vimos, él no quería acceder al principio, después decidió que sí, y también accedió a venir hasta el canal con un solo motivo: poder conversar con su padre, poder volver a encontrarse con él, pues tras cámaras conversando con él, porque él está acá, en este camarín. Pudimos darnos cuenta de que incluso le cayeron algunas lágrimas al recordar de que hace más de 3 o 4 años, como él nos dice, no ve a su padre. Y él quiere aprovechar esta oportunidad para ver si quizás don Nicolás accede a poder conversar con él. Está aquí esperándolo en caso que eso así sea. Gracias, Paulina. ¿Y usted querría conversar con su hijo? Sí, pero conversar con él, si no, no sé. Si no, ¿Sí? yo voy a tomar otro asunto para que me devuelvan la casa. Le voy a pedir a nuestra psicóloga Porque- Marisol Sagreo que se suma a la conversación, porque no logro entender y he tratado de ser lo más imparcial posible en este caso. Parece que todos estuvieran de acuerdo en que don Nicolás, cuando firme este contrato en el año 2016, estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Si eso fue así, fue un acto voluntario, fue un acto decidido y conversado. Cuando habla don Juan Luis, el hijo, la contraparte de esta historia, dice que este acto se ejecutó con la finalidad de proteger el patrimonio de los padres, de que los hijos no se quedaran con este patrimonio y de que él pudiera tener una renta para su vejez y vivir tranquilo. Y en la práctica es lo que está pasando. No es una casa que el hijo podría haberla vendido, podría haberlo usado para hacer otra cosa. El hijo está arrendando la propiedad y pasándole ese dinero a sus padres. Y además, si a esto le sumo que don Nicolás parte diciendo, me quiero venderla para repartirla entre mis hijos, se complica todo. Yo creo que es importante también pensar que cuando se llega a la edad de la adultez mayor, la identidad de uno tiene mucho que ver con lo que uno tiene, porque ya pasó la época en que uno tenía fuerza o que uno podía hacerse valer por sus logros de trabajo. Por lo tanto, para él su bien, la casa, tiene que ver con él mismo. Es lo único en lo que él tiene control, es lo único en el que él puede decir sí o no. Por tanto, yo escuchaba cuando le preguntabas en qué va en contra de su vida haberle entregado esta casa a su hijo. Desde el punto de vista psicológico tiene que ver con entregarse un poco él mismo y sentir que pierde el control. Ahora, yo de todo lo que conversé con él y conversé con Marisol, yo realmente creo que él está convencido de que él no fue a hacerlo. No creo que él se esté mintiendo o nos esté mintiendo a nosotros. Yo creo que él está convencido de que él no ha ido. Pero aquí lo que me complica, Carmen Gloria, que es cuando veo toda esta situación, es que lo que siempre decimos, que hay que poner
a don Nicolás y a su mujer en el centro, y que ellos tengan el control un poquito sobre cómo sentirse bien o mal. Don Nicolás está muy angustiado. Pase lo que pase, lo haya hecho o no lo haya hecho, haya firmado o no, está con un nivel de angustia gigantesco porque siente que su hijo regalón lo estafó por un lado y por otro lado pierde lo único que era del dueño. Y esos dos duelos son los que está haciendo actualmente. Colección Agua Fresca de Adolfo Domínguez, una elegante oda al agua en su condición más natural y auténtica. Aguas frescas, mimosa, gardenia y azahar. Aromas frescos y universales con toques sorprendentes para cautivar desde las primeras notas a la mujer joven y actual. Adolfo Domínguez y nada más. Este año destapa tu imaginación con Bills y Pap Zero y transforma tu Navidad en una feliz Navi Bills Pap. Entra a sus redes sociales y descubre todas las sorpresas que junto a Billy y Mike tienen para ti y tu familia. ¡Feliz Navi Bills Pap! Bills y Pap Zero. Yo quiero otro mundo. Siente que su hijo regalón lo estafó por un lado y por otro lado pierde lo único que era del dueño. Y esos dos duelos son los que está haciendo actualmente. No es tan compleja la situación, porque por un lado, claro, hay un prejuicio en que el caballero no aparece como dueño en la escritura. Pero en términos concretos, el único impedimento que tendría sería el poder vender la propiedad. Pero cuando él me dice la quiero vender para darle a mis hijos, me complica. Sí, me preocupa. Yo creo que no. Eso es lo más difícil. Ahora, también hay un tema que a mí me complicó al hablar con Juan, porque yo hablé con Juan. Sí. Y cuando yo le planteo qué siente él al saber que su papá está sufriendo por esto de haber entregado la casa, dice que él no va a devolver la casa por ningún motivo. Yo le digo, ¿y si llegamos a un acuerdo en donde él sea dueño de la casa hasta que él muera? No. No, por ningún motivo. La casa es mía y cuando ellos se mueran ahí se verá qué es lo que se hace. Entonces, tampoco está con un afán de conversar y de decir, sí, hagámoslo por el bien de mi papá. Está poniendo la casa por sobre el bien del papá y eso a mí me complica. Además de que él acepta que él no pagó nada, ningún peso, que la casa es de él, pero él no pagó. Si tal vez habláramos con su hijo respecto a la figura de hacer un usufructo, por ejemplo, donde él tuviera la nuda propiedad, o sea, la posibilidad de disponer, pero fueran sus padres quienes tuvieran el derecho de uso y goce, que es lo que está pasando hoy día. En la práctica eso es lo que están haciendo, porque él aparece como dueño de la propiedad, pero en realidad el arriendo de la propiedad se lo entrega a sus padres. Entonces, perfectamente podríamos hacer coincidir lo que está pasando con el documento firmado. Y eso sería bastante fácil de hacer porque es elaborar una escritura de usufructo en favor de sus padres. Para mí que no la vendieran, pero para el bien de mi papá, que la recupere. Para mí que no la vendiera. Incluso yo un día llamé a mi hermano y le dije... ¿Y si su papá la recupera, no corre el riesgo de que a lo mejor termine vendiéndola? Eso sí, pero yo le diría que no la vendiera. ¿Y si su papá vende la casa, de qué viven sus papás? De la arriendo. No, si la vende. No. Vivirían de lo que le queda de la casa, pero que yo le diría que... ¿Y cuánto sería eso? Porque yo le diría que no reparte ni un hijo, lo que todos le hemos dicho. Usted le diría, pero seguramente él lo va a hacer. Sí. Es lo que quiere hacer. Sí. ¿De qué vive después él? Mi papá tiene una pensión de 170 y algo. O sea, hoy día su papá tiene 700.000 pesos para vivir. Sí. Si vende la casa, va a tener 170.000 pesos para vivir. ¿Le parece prudente? No, pero por el bienestar emocional de él. Yo vine por él. Si yo no será a lo mejor más sano, no sé. Siento, de verdad que estoy actuando por puro instinto, pero ¿no será más sano a lo mejor hacerle entender a don Nicolás que esto no le produce, que el perjuicio real lo van a tener los hijos cuando el caballero fallezca porque no van a heredar nada y van a quedar supeditados a lo que su hermano quiera repartir? Pero el perjuicio para sus papás hoy día, para don Nicolás y su madre, más bien me parece una protección que un perjuicio, salvo esta cosa emocional de la que él está convencido. Eso es lo que me tiene malo de mi papá. Yo creo que lo más importante, Nicolás, sigue siendo tu casa. Tú sigues
lucrando de esa casa. No has perdido el control. No creas que te están robando algo. Solo me gustaría invitarlo a usted, don Nicolás, a que aproveche la oportunidad de que su hijo está acá en el canal, en un camarín, y que quiere conversar con usted. Y quizás nuestra psicóloga Marisol pueda acompañarlo y actuar o ayudarlos de alguna manera para que pueda producirse un encuentro entre ustedes, una conversación entre ustedes después de tantos años que llevan sin hablarse. Eso te iba a decir yo, Nicolás. Te acompaño, vamos a hablar con tu hijo para que haya alguien neutral. Nuestra psicóloga Marisol Sagredo lo acompaña para que usted tome esa decisión. Y nosotros con esto cerramos la sesión. Acompañamos a don Nicolás y a Juan en toda la conversación, siendo un poco mediador, pero la verdad es que fue difícil porque cada uno estaba en su propia visión y les costó comunicarse. Yo creo que esto tiene que ver con un proceso en el que se perdonan ciertos temas, en el que conversan ciertos temas para poder tomar decisiones.